Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio y hoy os voy a explicar un poco el trabajo que lo he titulado La influencia de Roma en el Occidente. Comenzaremos hablando por la obra en latín, que en este caso he escogido Fabulae de Fedro. Continuaremos con algunas obras de literatura o de arte europeo que están inspiradas en un mito de Ovidio, que en este caso he escogido Las Heroidas. Seguiremos con una ciudad romana de Andalucía, que yo he escogido Baelo Claudia. Seguiremos con un yacimiento romano que he escogido Itálica. Y por último, las instituciones políticas de España basadas en Roma, que yo he escogido el Senado de España y el Senado romano. Bueno, pues comenzaremos hablando por la obra en latín, que yo he elegido Fábula de Fedro. Y entre todas las obras he elegido las Fabulae de Fedro, que es una colección de fábulas escritas en verso durante el siglo I después de Cristo. Y he elegido esta obra porque representa como una especie de puente entre la tradición griega de Sopo y la literatura moral europea de hoy en día. Y estas obras son breves relatos protagonizados por animales y que tienen como una enseñanza moral y están dirigidos tanto para adultos como para niños o jóvenes. Y Fedro escribió esta obra en época del emperador Tiberio, en un contexto de control político y censura. Y esto llevó al autor a transmitir estas enseñanzas y críticas sociales a través de símbolos o de forma indirecta. Y durante siglos, pues esta obra fue copiada en manuscritos por monjes en bibliotecas como por ejemplo en la Abadía de Monte Cassino, que se encuentra en Italia. Y muchos textos fueron atribuidos a Esopo por error o se identificaron como en obras anónimas. Pero durante el Renacimiento esta obra fue, por así decirlo, redescubierta y revalorizada y se atribuyó a su autor verdadero, como hemos dicho anteriormente, que era Fedro. Y para copiarlas utilizaban pergaminos de papel y tinta natural. Y siglos después estas fábulas han ido como circulando por todo el mundo gracias a la imprenta. Y estas obras pues tienen algunas diferencias con lo que pensamos que podría ser la obra original, pero gracias a la crítica textual moderna compara todas las copias que hay para así establecer una versión lo más fiable posible. Y también, gracias también a la tecnología moderna, pues permiten leer textos que estén como un poco borrados y dañados, identificar variables textuales a la hora de la conversión o cualquier otro tipo de desperfectos para así entender la obra lo más parecido posible a lo que podemos pensar nosotros que es la obra original. Y por último, esta obra también ha influido en otros fabulistas modernos como La Fontaine en Francia o Samaniego e Iriarte en España, y muchas fábulas modernas e incluso cuentos infantiles pues derivan de esta obra latina. Además, esta obra se ha introducido en escuelas o en otros tipos de centros de enseñanza gracias a su moraleja. Bueno, ahora pasaremos a comentar algunas de las obras de literatura o de arte europeo que están inspiradas en un mito de Ovidio. Bueno, el mito que yo he elegido es Las Heroidas de Ovidio, ya que es una colección de cartas en verso escritas por heroínas de la mitología a sus amantes infieles o que están ausentes. Y aparecen personajes como Dido, Penélope, Ariana y el propio Fedro del que hemos hablado antes. Y Ovidio le otorga voz y profundidad a estas mujeres que en los mitos tradicionales eran consideradas como figuras secundarias. Y por esta razón he elegido esta obra. Por una parte, muchos literarios se inspiran en esta obra, ya que la originalidad de darle protagonismo a mujeres de la mitología que en otras obras son abandonadas resultó ser muy llamativo, ya que conectó los ideales del romanticismo con el teatro barroco. Y esta obra fue adaptada a los distintos contextos históricos de las épocas, ya que, por ejemplo, durante el romanticismo esta obra era considerada como una obra del latín culto, elegante. En el barroco se representó de igual forma, pero fue como modelo de una perspectiva un poquito más trágica. En el romanticismo se optó más por adaptar esta obra al sufrimiento amoroso, y hoy en día se ve esta obra como un adelanto a la literatura feminista o psicológica. Bueno, ahora hablaremos de algunas de las obras literarias que están inspiradas en este mito.
Podemos comenzar hablando de la obra Fedro de Jean Racine, que es una tragedia que está inspirada en las cartas de Fedro, donde podemos ver una mezcla entre el amor y la culpa. Otra obra que podemos destacar son Las penas del joven Werther, que es escrita por el autor Goethe, que es una novela epistolar donde el protagonista pues, expresa su dolor amoroso con mucha sensibilidad. Otra obra que podemos destacar es Neverheerde de Whiteland, que son cartas que tratan historias de heroínas modernas, como por ejemplo de las que hemos hablado anteriormente. Y también podemos destacar óperas donde tratan el desamor de lo que hemos hablado antes de Dido, como por ejemplo Dido and Aeneas de Henry Powell y Los Troyens de Héctor Berlioz. Bueno, ahora acabamos de hablar de las obras de literatura, pero ahora a continuación vamos a pasar al arte en la que predominan temas y símbolos, como por ejemplo el mar, la costa, los cuerpos débiles y las cuerdas que representan el desamor, el odio, y estas últimas, las cuerdas, representan el suicidio. Algunas de las obras del arte que podemos destacar son Baco y Ariadna, que es una pintura de Tiziano que representa a Ariadna abandonada en una isla. Otra que podemos destacar es Hipólito y Fedro, que representan el deseo prohibido. Y por último podemos destacar otro cuadro que es Medea Furiosa, que es del pintor francés Delacroix, que representa el lado más trágico de Medea. Y ahora, aquí en el trabajo he puesto a Ariadna abandonada por Teseo, de Angelique Kauffmann. Bueno, ahora pasaremos a hablar de una ciudad romana de Andalucía, que en este caso he elegido Baelo Claudia. Bueno, pues Baelo Claudia es una ciudad romana pequeña que está ubicada en la playa de Bolonia, en Tarifa, en Cádiz, y tiene una gran importancia ya que esta ciudad fue muy próspera durante el siglo I después de Cristo. Y fue muy importante ya que era especialmente conocida por su industria del garum y del comercio marítimo. La ciudad pues tiene una planificación urbana romana muy típica, con calles organizadas en cuadrículas, con un foro central y monumentos como el teatro, las termas, los baños, y también estaban construidos templos a los que se veneraban a los dioses antiguos, como por ejemplo Júpiter, Minerva y Juno. Y también esta ciudad era muy importante ya que tenía una factoría de salazones, que es otro punto importante que demuestra su importancia en la actividad pesquera. Y gracias a las excavaciones que se han realizado en esta ciudad, pues los arqueólogos han encontrado restos arqueológicos como por ejemplo monedas, herramientas y cerámica, lo que confirma la importancia de Baelo Claudia en la época romana. Y estos hallazgos han permitido una buena conservación que está protegida, que se lleva a cabo por la Junta de Andalucía y está controlada por un conjunto arqueológico de la zona. Y hoy en día, pues Baelo Claudia es, además de un sitio de investigación, también es un museo al aire libre. Y el teatro, pues ya que, por ejemplo, algunos monumentos que se conservan, como el teatro romano, se usa para actividades culturales. Y el centro de interpretación de la zona organiza talleres y visitas, permitiendo que el legado romano se mantenga vivo para las nuevas generaciones. Ahora pasaremos a hablar del yacimiento romano, que he elegido Itálica. Pues Itálica es un importante yacimiento romano en España, que está situado en la ciudad de Santiponce, Sevilla. Y fue fundada en el año 206 a.C. por Publio Cornelio Escipión, que es conocido como el Africano, tras la Segunda Guerra Púnica. Y esta ciudad es conocida por ser la ciudad de emperadores como Trajano y Adriano, lo que le dieron una gran importancia a la ciudad. Pero realmente es conocida porque esta ciudad fue la primera ciudad romana que fue fundada en España o en Hispania. Y tras las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la zona, pues se han descubierto estructuras claves de la ciudad, como por ejemplo el anfiteatro,
que era uno de los mayores anfiteatros del imperio, que tenía una capacidad aproximadamente de 25.000 espectadores, el foro, que era el centro comercial, religioso y político de la ciudad, acueductos y baños muy bien conservados y casas con mosaicos, como por ejemplo la Casa de los Pájaros, que esto refleja una gran riqueza de la ciudad. Ahora os dejaré una foto para que veáis esta casa. Y estos restos pues muestran una ciudad muy bien organizada, con una clara planificación urbana muy bien estructurada y con zonas públicas y zonas privadas de las cuales se diferencian muy bien. Y para encontrar estos tipos de estructuras, pues se han utilizado técnicas como la excavación en estrato, que consiste en excavar la ciudad por zonas, y también se ha utilizado otras técnicas como la reconstrucción de la ciudad en 3D o con ayuda de la inteligencia artificial. Y el yacimiento es gestionado por la Junta de Andalucía, con la participación de ciudades y arqueólogos especializados que intervienen en el estudio de la ciudad. Por último, también se han hallado algunos objetos como cerámica, monedas o herramientas, lo que nos dan información sobre la vida cotidiana, la economía y las costumbres que tenía la gente romana en esta ciudad. Y otro punto importante de la ciudad de Itálica es la conexión que tenía con otras ciudades romanas, ya que Itálica estaba conectada con ciudades romanas como Hispalis, que es la actual Sevilla, o Emérita Augusta, que es la actual Mérida, y su historia forma parte del patrimonio andaluz y se ha integrado en la vida cultural de todas las personas a través del turismo, con visitas educativas y representaciones teatrales en el anfiteatro romano, y se celebran obras clásicas, festivales culturales y otro tipo de actividades escolares que mantienen viva la memoria del pasado romano. Y además miles de personas visitan cada año esta ciudad, este yacimiento, ya que es uno de los destinos arqueológicos más importantes de la zona. Y aunque la preservación de este yacimiento es complicada debido al turismo y a las condiciones climáticas, su conservación pues tiene un gran valor cultural, turístico y económico para toda la zona. En esta imagen pues podemos observar la reconstrucción de la ciudad de Itálica con toda la ciudad y el anfiteatro romano, y en esta imagen podemos ver cómo está el yacimiento romano actualmente y cómo estaría en esa época gracias a la inteligencia artificial. Bueno, pues por último pasaremos a comentar el último apartado del trabajo, que son una institución política de España que esté basada en Roma, con sus similitudes y sus diferencias. Yo he elegido el Senado de España. Pues el Senado de España es una institución política actual que tiene su origen en el Senado de la antigua Roma. Y aunque ambos pertenecen a contextos históricos muy distintos, comparten elementos simbólicos y estructurales que muestran la continuidad de ciertas tradiciones romanas en la época de hoy en día. Y el Senado romano pues, fue una institución permanente durante todo el Imperio Romano, pero tuvo su gran influencia durante la República. Y su legado se conserva hoy en la existencia de una Cámara Alta que forma parte del sistema legislativo español, como es en este caso el Senado. Y al igual que en Roma, pues el Senado español participaba en el control del gobierno y en el debate de leyes, aunque actualmente el Senado no tiene la última palabra, sino que la tiene el Congreso. Y esta función deliberativa y de control pues se inspira directamente en el control asesor que tenía el Senado romano frente a los magistrados, que son como hoy en día el Congreso. Ahora pasaremos a hablar de las similitudes y las diferencias de cada uno de los senados. Aquí está todo resumido en un cuadro y a continuación lo vamos a explicar. Bueno, pues las similitudes entre el Senado de España y el Senado romano son que los dos órganos son estables y permanentes dentro del sistema político. En Roma fue una institución política con gran prestigio y en España pues también el Senado es una cámara legislativa reconocida dentro del sistema parlamentario.
Otra similitud es la participación en decisiones políticas y legislativas, que ambos senados participan en el proceso político. En el Senado romano, pues el Senado romano aconsejaba sobre decisiones importantes del Estado a los magistrados durante todo el Imperio Romano, pero especialmente durante la República, como hemos dicho antes. Y el Senado español pues debate y revisa leyes y asuntos políticos, de los cuales algunos de ellos son aprobados por el Congreso. Por último, otra similitud es la función del control del poder ejecutivo, que en Roma el Senado pues tenía una fuerte influencia sobre los magistrados en las decisiones del gobierno y en las decisiones económicas, y de manera similar pues el Senado español tiene funciones de control sobre el gobierno para que así el país mantenga este equilibrio institucional entre las dos cámaras. Por otro lado, estos dos órganos de gobierno también poseen sus diferencias. Una de ellas es la forma de designación que tenían para los senadores, que en España los senadores son elegidos por votación popular durante sufragio o eran designados por parlamento autonómico. En cambio, en Roma, pues los senadores eran designados por antiguos magistrados y solo podían pertenecer a la élite social, solo podían ser o patricios o nobles. Otra diferencia es la representación territorial, que el Senado español representa a todos los territorios, como las comunidades autónomas y provincias, y en cambio el Senado romano no tenía esta función representativa, sino que solo representaba a la élite social. Y por último, otra diferencia es el poder legislativo, que el Senado español puede votar leyes, pero aunque son aplicadas y atribuidas por el Congreso. Y en Roma, pues el Senado no tenía esta función de poder legislativo, ya que su función era solo aconsejar a los magistrados para que ellos establecieran estas leyes. Y por último, pues muchos historiadores han señalado que el modelo romano sigue siendo un claro referente en muchas democracias modernas, como por ejemplo en este caso estamos explicando en España, no solo por su estructura, sino también por su simbolismo. Y esta herencia también se refleja en discursos institucionales y en la arquitectura del propio Senado, que adopta un estilo clásico, ya que esta forma semicircular la poseía también el Senado romano. Y así, la tradición romana no solo aporta raíces históricas, sino que también está muy reflejada en la percepción de los ciudadanos y en el funcionamiento político de estas instituciones. Por último, aquí podemos apreciar una foto del Senado de España hoy en día con su estructura semicircular, al igual que en el Senado de Roma. Y aquí podemos ver la misma estructura, pero en el Senado de Roma, donde podemos ver que están todos los ilustrados aconsejando a los magistrados. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi explicación. Espero que os haya gustado y que os haya quedado claro un poco todos los apartados de los que hemos ido hablando durante el trabajo. Muchas gracias por escucharme.